Hasta ahora hemos repasado varias fuentes que conocen muy de cerca el problema de la vivienda y el alquiler, pero todavía no hemos aportado un punto de vista que conozca de primera mano la razón de por qué el alquiler está año tras año subiendo y siendo mucho más caro. En este proyecto buscamos tener las mejores fuentes, por eso hemos contactado con Fernando Vicedo, economista especialista en el sector de la renta y el alquiler, que nos va a explicar más detalladamente cómo funciona todo este proceso del problema de la subida del alquiler. El testimonio es bastante extenso, pero os aseguro que vale la pena. Aquí lo tenéis. Fernando, yo me he informado un poco sobre cómo está el alquiler en Cuenca, en la vivienda, y desde el año 2010, en enero, lleva el alquiler subiendo. No es una subida directa, o sea que ha ido bajando y subiendo, pero al final miras el balance y ha ido subiendo continuamente. Esto imagino que pasará en más sitios, pero a ti como economista quería preguntarte, ¿qué explicación tiene que esté subiendo el alquiler constantemente en los últimos años? Creo que no solo en Cuenca, sino en toda España, y habría que ver las particularidades, las singularidades de cada zona de España, ¿eh? No es lo mismo Barcelona que Cuenca, ¿no? O Madrid o Málaga. Entiendo que si está subiendo el precio del alquiler, y más siendo economista, que todo lo medimos según la oferta y la demanda, si sube es porque habrá menos oferta de la que necesitamos o más demanda de la que el mercado es capaz de ofrecer. También es una inversión refugio. Cuando nos dio por las renovables que estaban subvencionadas, empresarios y bueno, el capital tenía donde invertir. Desde hace unos años es una inversión refugio y muy rentable para el que tiene ese capital disponible, ¿no? Con lo cual, y además de que el mercado no es capaz de satisfacer toda la demanda que hay capital inversor interesado en este sector, aún tensiona más el parque de viviendas disponibles, ¿no? También hay ciertas cosas a tener en cuenta. No se está construyendo al ritmo de crecimiento de la población, y no solo crecimiento por los nacimientos, crecimiento por inmigración y crecimiento por inmigración con otra cultura totalmente diferente a la nuestra o como era la nuestra hace unos años, y me explico. Nosotros, antes en todas las familias, el número medio de hijos era de 2,2 o 2,3 a principios del año 2000. Ahora no lo sé, pero seguro que el número medio de hijos por familia, pues no sé ni si llegará a uno. Pero toda esta inmigración que está viniendo y demanda vivienda, normalmente, tanto de países sudamericanos como africanos y tal, sí que tienen este número de hijos medios muy superior al español. Esto en inicio no importa, pero cuando pasan 20 años esos hijos ya son adultos y ya requieren vivienda también. Con lo cual, la demanda de vivienda aumenta, aunque los nacimientos en España no aumenten. La oferta no está satisfaciendo toda la demanda que hay, y además tengo la total seguridad que hay capital disponible que hay que invertir para sacar una rentabilidad, y que están usando la vivienda como ese refugio donde meter este capital y sacarle unas rentabilidades importantes. Sí, ahora hay una estrategia que se está tomando bastante, que es la de las viviendas de uso turístico. Y es que pues hay algunos chanchullos que pues para evitar tener que meterte en un contrato de unos 1.000 y pico euros, que es lo que te piden ahora mismo por una vivienda, pues hay gente que habla con las viviendas de uso turístico que supuestamente solo puedes estar un pequeño corto de tiempo, pero al final se quedan ahí todo el año. Eso imagino que será pagado de forma ilegal, pero se hace. Eso ¿realmente es ilegal o realmente se puede hacer? ¿O hay algún tipo de vacío legal que permita hacerlo? El quedarte en una vivienda de uso turístico como si fuese un alquiler de contrato de un año. Creo recordar que contratos de más de 12 meses ya genera ciertos derechos al inquilino, con lo cual se intentan buscar estos contratos de uso vacacional o como le llamen, que son normalmente inferiores a esos 12 meses, 11 meses, 10, los que sean, o 3 semanas, con lo cual no genera el inquilino ese derecho de morada suya propia, ¿no? Caso de que haya un impago de este arrendamiento, no estarías intentando o por los cauces legales intentando echar de tu propia vivienda porque no te paga a alguien que lo tiene como su propia morada, sino que sería como un alquiler vacacional, como una segunda residencia, la tipología que sea, y sería mucho más fácil. Oye, no pagas por el servicio, estás fuera y ya está. En cambio, si te lo alquilo a ti
como morada tuya, como casa, como en la casa en la cual tú habitas, pues el procedimiento legal es mucho más extenso, más dilatado en el tiempo y más complicado porque le estás quitando el hogar a alguien. Aunque ese alguien no te pueda pagar, le estás quitando su hogar, no una residencia vacacional, ¿no? Entonces entiendo que buscan estos vericuetos de la ley a nivel de contratos de uso vacacional o de contratos de tal, para que sea mucho más ágil el poder echar de la propiedad a un inquilino que no cumpla con las obligaciones del contrato. Pues ahora mismo para los estudiantes tenemos que pactar, o sea, sí o sí tenemos que asociarnos con más estudiantes para poder pagar pagar uno solo un alquiler de más de 1.000 euros. Estás estudiando, no estás trabajando entre comillas o no lo trabajas a tiempo total, sería tiempo parcial. ¿Tú opinas que ahora mismo el alquiler está demasiado caro como para que un estudiante no pueda afrontar el pago? ¿Crees que es algo que puede bajar con el tiempo para que se pueda alquilar más barato? A ver, ni es blanco ni es negro, ni hay soluciones mágicas. Lógicamente, el alquiler en proporción a las rentas es muchísimo más elevado de lo que era en el año 2000. Pero yo como ni me considero de generación de ahora, ni tengo 20 ni tengo 80, estoy ahí intermedio, he vivido un poco las dos etapas donde yo sí que tuve la posibilidad de adquirir una vivienda y tal pues, a los 20 años, eh, pero no vengo de muchísimo más atrás. Tengo ahí un poco el corazón partido, ¿no? Tengo ahí dos vertientes. Por un lado, lógicamente, y asumiendo que sí, que el alquiler y la vivienda en general, el precio es muchísimo más elevado de lo que era antes y sobre todo cuando pone en relación con los salarios, también es cierto que los salarios no son los mismos, pero en parte porque no se trabaja igual que antes. Me explico, yo no trabajaba 40 o 37 horas a la semana. Yo trabajaba 65 horas a la semana. Los sábados se acababa a mediodía. Y tengo 47, que no tengo 80 años. Tengo que decir que no hace tanto de esto. En el año 2000 ocurría esto. Yo vivía de las horas extras y el salario lo ahorraba. Con lo cual, sí, el alquiler sobre la renta ha subido muchísimo, pero es que la renta ha bajado, pero ha bajado porque trabajamos menos, producimos menos de lo que hacíamos antes. Ojo, no entro a valorar si está bien o mal, ¿eh? Ahora y más desde la pandemia, hay una vertiente de querer disfrutar más del tiempo libre y de tu vida y no dedicarlo a trabajar. Y antes quizás se vivía para trabajar y antes, nuestros mayores, pues muchísimo peor, aún trabajaban muchísimas más horas de las que se trabaja ahora. Entonces, por un lado, sí, el alquiler ha subido mucho porque no se está construyendo toda la vivienda que se demanda. Además, están invirtiendo en grandes fondos y particulares también en 3, 4, 5 viviendas para alquilarlas porque ahí tienen una rentabilidad que no encuentran en otros productos. Pero también, además, la renta disponible de los jóvenes es inferior porque se está trabajando menos. Y además también, yo hace muchos años que asumí que no iba a poder vivir en La Moraleja. Lo siento, mi renta no da para vivir ahí. Y creo que también que cuando estamos exigiendo un poco al Estado una vivienda digna y tal, tenemos que ser conscientes de dónde nos podemos permitir vivir o no. Lo siento, si eres un estudiante no te puedes permitir una vivienda en Madrid. Pues te tendrás que ir a un pueblecito de donde sea, donde la vivienda valga 300 euros y ya está, y ser consciente que no te lo puedes permitir. Pero también hay que ponerlo en contexto, ¿eh? No es todo de un color o todo de otro. Y también en los años 2000 y mucho antes, desde el año 60, año 50 y tantos, 60, 70, incluso los 80, se hizo muchísima vivienda de protección oficial. El parque de vivienda de protección oficial era inmenso. Hoy en día no se construyen VPOs. Ya no se construyen VPOs con ese valor máximo. VPOs, VPOs que son, perdona que Sí, no. las VPO son las viviendas de protección oficial. Son viviendas Ah, en el cual pone unos límites la administración pública, pone unos límites al constructor. A ver, la van a hacer como máximo, me lo invento, como máximo de 90 metros cuadrados. No pueden hacer VPO de 300 metros, pero tampoco pueden hacer VPO de 30 metros. A ver, una vivienda de tantos metros. Como máximo la van a vender a este precio. Van a estar subvencionado para poderlas edificar a tal. Y al que compra también tiene sus obligaciones. No lo van a poder vender en 10 años, para que no compres 20 para negociar y tal. O sea, no van a pasar a ser renta libre, por decirlo, o sea, viviendas libres hasta los 10 años. Los primeros 10 sean VPOs. Para lo bueno, son más baratas porque el Estado lo fomenta y lo subvenciona y tal, pero para lo malo también. No las van a poder vender hasta que no pase X tiempo.
pero se hacían muchas porque era una vivienda accesible para el trabajador, esas VPOs. Y no se construye, el Estado no está construyendo, no están propiciando esas VPOs. Las VPOs precisamente eran más económicas porque el suelo normalmente era público, era suelo público, que es una parte muy importante en la construcción de una vivienda. La parte del solar, si el solar es gratuito porque lo cede la administración, pues el constructor le pone su tal con las calidades mínimas que se le exijan y con los metros tal, y salen a la venta unas viviendas a un precio comedido que puede adquirir un trabajador, con el compromiso de no hacer negocio con ellas, de no poderlas vender en X tiempo o lo que sea. Estas VPOs que facilitaban mucho y que ampliaban mucho la oferta de vivienda, pues no se están llevando a cabo. Yo no lo sé. Aquí en el pueblo donde yo vivo no se construye vivienda desde hace tiempo, pero VPOs las últimas, pues no sé, igual tienen 20 años. Hace mucho tiempo ya que no se construyen y creo que también las administraciones deberían de apoyar un poco esto. El trabajo es de todos, ¿eh? Si quieres vivir en La Moraleja tendrás que tener buenas rentas. Si quieres permitirte un alquiler en una zona media, tendrás que trabajar más. Lo siento. Yo trabajar 60 horas y no he muerto por ello. Y vivir un poco menos y gastar menos en ocio. Pero, ojo, la administración tiene que poner la carne en el asador y propiciar el que baje el precio de la vivienda. Vale, pues genial. Esa era la última pregunta y tengo más que suficiente con esto. Maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no, non c'è.